Elizabeth Bathory, conocida también como la Condesa Sangrienta, pasó a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes, los cuales fueron motivados por el miedo a perder su juventud y el atractivo, pues se dice que Elizabeth se bañaba con sangre de jóvenes vírgenes. El número total de sus víctimas es de 650, razón por la cual fue nombrada la asesina en serie más prolífica de todos los tiempos y registrada en el libro de los récords Guinness. Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal Biblioteca Paranormal. Elizabeth Bathory nació el día 7 de agosto del año 1560 en Hungría, perteneciente a una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania. Entre su parentela se encuentran poderosos personajes como un cardenal, varios príncipes y un primo que fue primer ministro de Hungría. También algunos más singulares como un tío que adoraba a Satán, una tía bisexual de nombre Carla y un hermano mayor cruel y adicto a la bebida, por no mencionar a su antepasado Vlad Tepes, el empalador, o mejor conocido como Drácula. La mayoría de los investigadores señalan que la endogamia, es decir, la unión o reproducción entre miembros de su misma familia, fue la culpable de sus atroces instintos. En su infancia, Elizabeth fue una niña inteligente, educada en la política, la ciencia y las artes. Hablaba 4 idiomas y mostró una gran afición por la astronomía y la alquimia. A la edad de 4 o 5 años, Elizabeth ya sufría ataques de rabia intensa, lo que actualmente podríamos identificar como epilepsia. A la edad de 11 años, se comprometió con el barón Ferenc Nadasdy, de 26 años, hijo de otra familia húngara perteneciente a la aristocracia. Un año después de su compromiso, Elizabeth comenzó a vivir en el castillo de la familia Nadasdy, pero cumplidos los 13 años, quedó embarazada de uno de los sirvientes. Debido a este incidente, recluyen en secreto a Elizabeth en una remota fortaleza, donde da a luz a su hijo. Tras el parto, lo sacan del país. 2 años más tarde, contrae matrimonio con su prometido. Pero al poco tiempo de casarse y durante largas temporadas, Elizabeth empezó a encontrarse muy sola en el castillo, ya que el conde fue un general del ejército, al que se le conocía como el Caballero Negro, y quien tenía que acudir al campo de batalla. Es entonces cuando Elizabeth comienza a interesarse por el mundo del esoterismo, rodeándose de una siniestra corte de brujos, hechiceros y alquimistas. Provocado quizás por aburrimiento a tanto tiempo en soledad, Elizabeth pone en práctica algunas de las técnicas de tortura preferidas de su marido, como introducir finas agujas debajo de las uñas de sus sirvientas, dar llaves o monedas al rojo vivo para quemar las manos de las doncellas o tirarlas a la nieve para después echarles agua fría hasta verlas morir congeladas. Sea como fuere, la crueldad de la condesa hacía temblar hasta los mismísimos cimientos de su castillo. Por otra parte, Ferenc y Elizabeth apenas se veían debido a las actividades de guerra de él, así que no fue hasta el año 1585, 10 años después de su matrimonio, cuando Elizabeth tuvo a su primera hija, Ana. En los 9 años siguientes tuvo 3 más, a quienes puso por nombre Úrsula, Caterina y Pablo. El día 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría muere en una súbita enfermedad durante una de sus batallas. Ella se queda viuda con tan solo 44 años. Es aquí cuando se inician sus verdaderas atrocidades, cuando la crueldad de la condesa despierta y es víctima de su nueva pasión al sadismo. Se dice que lo primero en realizar fue echar de su castillo a su muy odiada suegra Úrsula. Seguidamente manda encerrar en los sótanos a las muchachas que ésta protegía, donde además recibieron toda clase de castigos, y a partir de entonces se siente libre de desarrollar sus propias perversiones sexuales,
pues además de su gran interés por el mundo esotérico, Elizabeth siente preferencia por las relaciones amorosas con personas de ambos sexos, y no solo se acuesta con sus doncellas, sino que les propina toda clase de correctivos. Como ejemplo, se cuenta que a una chica que hablaba mucho hizo que le cosieran la boca, a otra de sus criadas le prendió fuego en el vello púbico, e incluso a una camarera que tenía fama de coqueta y libertina fue obligada a sentarse en una parrilla al rojo vivo, de donde no le levantaron hasta 2 horas después. Pero los años pasaban también para Elizabeth, cuya belleza se iba degradando poco a poco, y es entonces que se empieza a preocupar por su físico. Se dice que un día una joven sirvienta estaba peinando a Elizabeth y accidentalmente le dio un tirón de cabello, a lo que Elizabeth en un ataque de rabia le dio tal bofetada que la sangre de la doncella la salpicó. Y así fue que Elizabeth, convencida de que el tramo de piel donde había caído la sangre se veía más joven y saludable, mandó a que cortaran las venas y el cuello de aquella joven y a que llenaran una bañera con su sangre. A partir de este momento, esta clase de práctica se convirtió en su gran obsesión, dando paso a una orgía desenfrenada de asesinatos, en los que se citan más de 650, los cuales se prolongaron por un espacio de 10 años. La depravación de Elizabeth necesitaba de unas manos ejecutoras, pues sin ellas no podría cumplir cada una de sus degeneradas fantasías, por lo que ordenó a algunos de sus sirvientes que raptaran a sus víctimas, especialmente vírgenes de cuna noble. Durante 11 años, estos secuaces se encargaron de rastrear la región en busca de jóvenes apetitosas para saciar el hambre de Elizabeth, cuya salud iba empeorando por momentos. Una temporada, donde la condesa estuvo enferma en cama, mandó que llevaran una joven doncella para hacerle compañía. Cuando llegó, se arrojó sobre ella, le mordió la mejilla, le arrancó un trozo de hombro con una mordida y le clavó los dientes en un pecho. Por otra parte, empezaron a extenderse rumores por todo el pueblo acerca de que algo raro sucedía en el interior del castillo de la condesa, y no era para menos. Llegó un momento en que ocultar los centenares de cadáveres procedentes de tan macabros asesinatos se convirtió en un gran problema. A veces los escondían bajo las camas, pero el hedor era tan insoportable que tuvieron que trasladar los cuerpos a un campo cercano a la ciudad. La alarma saltó por 2 situaciones. Cuando parte de la población descubre más de una docena de niñas sin vida enterradas en las inmediaciones, y cuando una de las jóvenes a las que Elizabeth educaba en el castillo logra escapar de la fortaleza y dar parte a las autoridades, lo que llega a oídos del rey Matías II de Hungría, y este a su vez ordena a un primo de la condesa Elizabeth, el conde Turso, a realizar las pesquisas correspondientes. Y es así que el día 30 de diciembre de 1610 el conde Turso y sus hombres entran en el castillo de Elizabeth, y lo primero que ven es a una criada en el patio, en estado agónico, tras recibir una paliza que habría fracturado todos los huesos de la ingle. Ya en el interior se encuentran a una chica desangrada en el salón, y otra que aún estaba viva, aunque con el cuerpo agujerado. En la mazmorra descubren a una docena de jóvenes que todavía respiraban, algunas de las cuales fueron perforadas y cortadas durante las últimas semanas, y en los alrededores del palacio desenterraron otros 50 cadáveres. También hallaron toneladas de ceniza y serrín por todas partes, usados para recoger la sangre que se vertía tan abundantemente en aquel lugar. Pese a eso, todo el castillo estaba cubierto con manchas oscuras y despedía un tenue olor a carne putrefacta. Mientras tanto, la condesa y algunos de sus brujos fueron sorprendidos en medio de uno de sus rituales de sangre. La detención se produjo de forma inmediata y fueron conducidos a prisión. Al contrario de lo que imaginamos, el juicio contra Elizabeth Báthory jamás se llevó a cabo. Unos dicen que su primo Turso llegó a un acuerdo con el rey Matías para impedir que la condesa pasara por ese mal trago y evitar con ello ensuciar el nombre de su familia. Otros creen que el hechizo de la vampira fue lo que la libró del proceso. Sin embargo, sus cómplices no se salvaron y fueron ejecutados de forma cruel. Se les arrancó los dedos con tenazas al rojo vivo y después terminaron ardiendo vivos en la hoguera. En cuanto a Elizabeth, pese a haber escapado del verdugo, no salió indemne de la causa. Como expiación de sus crímenes, fue condenada a prisión perpetua y a ser emparedada en el castillo de Sei, con tan solo una diminuta rendija por la que le daban comida y agua. Murió 4 años más tarde, a la edad de 54 años.
Actualmente es imposible saber qué sucedió realmente. Pues por un lado, las pruebas nos remiten a una asesina en serie depravada y feroz, cuya obsesión era bañarse en sangre humana para mantenerse joven y bella, pero por otro, quizá fuera inocente y tan solo se comportara como una noble más de su época, pues recordemos que en el siglo XVII era común en Hungría castigar cruelmente a sus siervos y pupilos, incluso ejecutar a pequeños delincuentes. Y tal vez la condesa fue señalada por el hecho de ser mujer, pues no era común para esa época que una mujer destacara y menos de esta manera. Y claro, esto no es justificación para sus actos tan atroces y que sin duda nos dejan pensando en lo cruel que puede ser la humanidad consigo misma. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que es real todo lo que se cuenta sobre Elizabeth Báthory, a quien al día de hoy solo podemos recordar como la temible condesa sangrienta? Si mi video te gustó, dale manita arriba, suscríbete a mi canal Biblioteca Paranormal y activa la campanita de notificaciones que estaré subiendo más videos como este. Gracias por llegar al final de mi video, te veo en el próximo. Bye.